Hola amigas y amigos, Abel Reynoso una vez más aquí con ustedes, un gusto saludarlos. Estamos hablando ahora ya de un tema candente, un tema preocupante, un tema interesante que es la introducción por ciertos gobiernos democráticos de las Fuerzas Armadas en el tema de la inseguridad. Y los problemas que después de haber estudiado todo este tema se han expandido después de la introducción, porque se creía que las Fuerzas Armadas, se cree en muchos lugares incluso, que las Fuerzas Armadas es una solución interesante al tema de la inseguridad. Y lo que hemos visto, y ya lo voy a analizar más en profundidad, es que me parece que eso fue una quimera, una idea que a alguien se le ocurrió, vuelvo a repetir, y que cuando no hubo más soluciones, cuando no hubo creatividad, cuando no hubo visión, se expandió este tema y hoy en día vemos en algunos países extensa utilización de los servicios de las Fuerzas Armadas en el tema de la inseguridad. Y que le vuelvo a repetir, en algunos países, en algunos momentos sí puede tomar cierta importancia, pero no en el nivel que se lo está considerando. Y lo que quiero analizar es esto. Primero que todo, vamos a reconocer a las Fuerzas Armadas como parte importante de la sociedad, o sea, de la sociedad en general, de la sociedad mundial, porque todo el mundo, excepto muy pocos países, todos los países del mundo tienen servicios militares, Fuerzas Armadas. Eso es natural, es parte de, o sea, hay religión, hay sociedades, hay política y hay Fuerzas Armadas. Eso es parte natural. Que si lo piensa, viene desde la historia de los imperios, del hombre, desde la historia del comienzo. O sea, en cuanto los primeros habitantes de este planeta se juntaron, era una forma de formar una cierta unidad militar. Se formaban para luchar contra los animales salvajes, luego se formaban, hacían sociedades en conjunto para luchar contra otras tribus, contra otros grupos de seres humanos que venían de otra parte del planeta. O sea, esa asociación siempre ha existido. Y a medida que las civilizaciones han ido avanzando, las fuerzas militares, a la vez que los temas, digamos, las sectas religiosas han existido, siempre han existido estos dos y fueron trascendiendo a través de la historia hasta que se formaron los grandes imperios, los grandes países, e incluso después, quienes eran los que hicieron las conquistas. Generalmente eran militares, eran gente de lucha, marinos, gente que tenía tendencia a información. ¿Por qué? Porque el militar tiene una habilidad que la ciudadanía en general lo tiene. ¿Se acuerda cuando yo le comentaba que uno de los problemas que causa inseguridad es la desorganización en un país? Bueno, ese problema los militares no lo tienen. El militar, si tiene una habilidad, es la organización. Y otra habilidad que tiene muy bien, digamos, por su doctrina implementada, es la disciplina. Entonces tenemos dos elementos importantes. Tenemos una disciplina, ¿no? Tenemos una disciplina y tenemos un interés, una facción de hacer. Entonces el militar siempre eso. Si recuerdan la historia, cuando yo comentaba en los primeros videos, de los militares es precisamente donde surge, o sea, vamos a darle el lugar donde que ocupa, de donde surgen los primeros temas de seguridad. Cuando se empezaron a formar los imperios, los soldados del rey, los soldados del emperador, eran los que hacían la protección de la ciudadanía. De ahí eventualmente se empieza a dividir, con el tiempo pasado de los años, y se crean lo que se llama las fuerzas policiales civiles, donde se crean un grupo de individuos que con instrucción militar, ¿no? Con instrucción militar se forman los nuevos departamentos de policía, y de ahí heredan la idea de la disciplina, la idea del mando, la idea de los uniformes, la idea del entrenamiento, o sea, pero civiliar, para la actitud civil, no para la guerra. O sea, acuérdense que los militares siempre fueron y siguen siendo en todo el mundo una actividad de guerra, de bélico. O sea, eso es su especialidad. Y qué bueno, porque necesitamos, digamos, todos los países necesitan tener una fuerza militar. Muchos la tienen por decoración, porque nunca van a hacer una guerra en su vida, pero es interesante que la tienen, y ya vamos a hablar un poquito más de ese problema, porque ese es uno de los detalles que tienen hoy en día las Fuerzas Armadas, que no tienen mucho que hacer. O sea, tienen gran poderío, tienen gran presupuesto, tienen a lo mejor equipo, tienen todo, pero
no hay nada que hacer. Hay pocos países en el mundo que se han excedido, y hablábamos de aquí, ¿verdad? Hablábamos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa habilidad, tiene un gran poderío militar, tiene una gran inversión militar, pero la utiliza. No vamos a criticar a favor o en contra, pero sabemos que muchas cosas que hace Estados Unidos bélicamente no es necesariamente aprobadas por el mundo, en los abusos y extremos, que ya lo vamos a hablar más en detalle en referencia a Latinoamérica. Pero estamos hablando de la influencia militar en los países. Y toda esa influencia militar, creo, nos dio las bases para los departamentos de policía. De ahí después, acuérdese que los servicios de las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, tuvieron una gran influencia en el proceso de nuestras culturas en Latinoamérica particularmente, digo acá en Estados Unidos también, pero estamos hablando de Latinoamérica, donde muchos de los líderes que eventualmente surgieron en Latinoamérica como líderes contra la en la época de la, digamos, de pelear contra el gran imperio en esa época en Latinoamérica era España, en algunos lugares fue Francia, en otros lugares fue Inglaterra y en otros lugares fue Portugal. Todos esos líderes surgieron del indoctrinamiento militar de los países que estamos hablando. O sea, muchos de los líderes en Latinoamérica surgieron y formaron estos líderes los propios ejércitos que eventualmente lucharon en las guerras de la independencia en casi todos los países. Y en Latinoamérica hay un grupo selecto de líderes muy famosos que llegaron a ser extraordinarios y tuvieron una gran trascendencia política y militar. O sea, le vuelvo a repetir, la influencia militar en Latinoamérica es importantísima, porque gracias a ellos nos pudimos independizar de la madre patria de España, los americanos se pudieron independizar de los ingleses, en Brasil de Portugal. O sea, ha habido una coherencia. Y de ahí salió mucha de la cultura que venimos hablando, porque si se recuerda, en el tiempo de la colonia había un grupo muy limitado de favorecidos. El resto de la población, que en esa época no era tan grande como es hoy en día, no tenían los privilegios de cierto grupo. O sea, las sociedades nuestras en la época de la colonia eran limitadas. Eran los ricos que vinieron de Europa y que se posicionaron del poder, y había básicamente tres poderes. Esos eran los famosos ricos que venían, que se establecieron, que fueron los líderes máximos, que establecieron eventualmente, fueron los proletarios de las tierras, que reorganizaron la economía de casi todos esos países. Y después tuvimos, dentro de ese grupo, tuvimos el clero que vino con ellos. Acuérdense que el clero vino con la conquista y se alineó a indoctrinar a nuestra gente y demás, y a supuestamente educarlo. Y de ese grupo también estaban los militares. O sea, usted en la época de la colonia tenía tres opciones: o era rico, hijo de rico, tenía dinero, o era comerciante, o estaba en el clero, o estaba en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas desde esa época en nuestros países creó su cultura, y es hoy en día la trascendencia de muchos. Si usted va a muchos de nuestros países, hay un gran historial de la parte de la marina, de parte del ejército, y después eventualmente con los años, cuando la tecnología ya avanzó, se creó las fuerzas armadas, se creó la aviación. Pero esa cultura que comenzó en esa época y que se fue expandiendo a través de los años, fue una cultura muy importante en decisiones políticas en todos nuestros países, ¿no? O sea, eso formó una alineación muy productiva entre el gobierno, digamos, los grupos ejidatarios, los grupos de dinero y obviamente el clero. Esa formación. Entonces, de esa formación nosotros tenemos mucha cultura que viene de muchos años, ¿me entiendes? O sea, siempre ha habido esto. Pero ahora avanzamos con el tiempo, estamos ahora en la época moderna, y ya los militares han dejado de tener una gran trascendencia. Están ahí obviamente, todos los países tenemos, en algunos países se han especializado muy bien, tienen muy excelentes militares. Le digo, hay excelentes generales, hay excelentes jefes, que incluso algunos de ellos han incurrido en la política, incluso de ellos han incurrido en la política de la parte civil, se han digamos, retirado de las Fuerzas Armadas se han hecho, algunos han tenido una buena carrera política, una cantidad no lo han tenido, y ahí vamos a empezar a figurar, porque este problema, amigos y amigas,
que le vengo hablando de las Fuerzas Armadas es muy relevante en nuestros países como en pocos países en el mundo. En Europa no han tenido estos problemas, en algunos países asiáticos sí ha habido, en África ha habido muchos de estos problemas de militares, exmilitares que incurren en la política, pero yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos una historia muy interesante de los militares interviniendo en el problema social y político y democrático de Latinoamérica, que le vuelvo a repetir, sumamente importante, influencia hoy en día en el problema de la delincuencia, en el problema de la inseguridad. Eso es muy importante. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo video. Amigos y amigas, los invito a que nos sigan, que se suscriban si no lo han hecho, que se inscriban y que si hay comentarios, bienvenidos serán. Con muchísimo gusto los espero en el próximo porque acuérdense que aún hay más.